Pues, Boker Tov, buenos días a todos. Shabbat Shalom, quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Estamos en nuestra parashá, en el estudio de nuestra parashá Beshalach de este Shabbat. Beshalach, que se puede traducir como cuando envió. Está comprendida de Shemot 13:17 al 17:16. Éxodo 13:17 al 17:16. En la Haftará, los profetas se lee Shoftim, jueces, 5:1-31, que es justamente la porción que ya vimos en la semana, la porción de la narrativa de la jueza Débora, es la que se lee el día de hoy, y en la porción del caso fue Hamal Guti, se lee Gilel 8:1 al 9:62. Bien, en el resumen de nuestra parashá, lo que encontraremos en nuestra parashá. Poco tiempo luego de que los hijos de Israel salieron de Egipto, Faraón los persigue para forzarlos a volver. Los israelitas se encuentran atrapados entre el ejército de Faraón y el mar. Elohim le dice a Moshe que eleve su bastón por sobre el agua y el mar se abre para dejar pasar al pueblo hebreo. Luego se cierra sobre los egipcios. Moshe y los hijos de Israel cantan una canción de alabanza y agradecimiento a Elohim. Después, ya en el desierto, la gente sufre sed y hambre y repentinamente se quejan ante Moshe y Aarón diciendo, eh, eh, quejándose amargamente acerca de la falta de agua y comida. Es entonces donde las aguas de Mará milagrosamente se vuelven dulces una vez más. Y luego se hace que Moshe extraiga agua de una roca a través de una acción al golpearla con su bastón. Hace descender también el Eterno para satisfacer el hambre del pueblo hebreo, maná del cielo, antes del rocío de la mañana, para desaparecer eh, del campamento durante el mediodía. Los hijos de Israel son instruidos para recolectar una doble porción de maná, los viernes, porque este no descenderá el día séptimo, el día de descanso decretado por Elohim. Algunos desobedecen y salen a recolectar maná en el séptimo día, pero no encuentran nada. Aarón preserva una pequeña cantidad de maná en un jarro como un testimonio para futuras generaciones. Y en Refidim, el pueblo es atacado por los Amalekim, quienes son derrotados por las plegarias de Moshe y un ejército juntado por Yehoshua ben Nun. Bien, pues como podemos ver, eh, vamos a buscar la sección que nos corresponde en esta mañana. Estamos hablando de Shemot, capítulo 13. Vamos a Shemot, capítulo 13. Y pues, como pueden ver, a veces las escenas dramatizadas nos ayudan a comprender varias cosas. Algunos pequeños detalles en la pequeña dramatización que vimos ahorita. Tal vez dos cosas que le reclamaríamos al director de esta película, que es pues ciertamente el, la apertura del mar no surgió en un momento, sino fue un proceso de toda la noche, como lo dice la escritura, que durante toda la noche estuvo soplando un viento que fue abriendo el mar, mientras la columna de humo era una barrera entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio durante toda esa noche. Así que ese pequeño detalle le reclamaríamos al director, y también el de que el faraón debió de haber estado dentro de el ejército que entró al mar, porque era el primero que buscaba aniquilar al pueblo de Israel y debía de haber comandado al pueblo de Israel. Bueno, fuera de eso, pues nos ayuda bastante esta representación a comprender que ciertamente hubo momentos de incertidumbre, hubo momentos de decepción, hubo momentos donde sí, no faltó el que estaba inclinando el corazón de los hebreos para volver a Egipto, para desanimarse y regresar, no faltó y nunca faltó en todo el tiempo del pueblo de Israel en el desierto. Y también, no sé si te pudiste percibir, tan solo el que se abriera
el que se abriera el mar ya era milagroso, ya era algo milagroso. Quien ha estado cerca del mar o de los ríos sabe que aunque se secan, se pudiera llegar a quitar un poco de agua en algún lugar, queda fangoso, queda lodoso, queda absolutamente intransitable. Imagínate cuánto tiempo ha estado el agua sobre esa superficie. Entonces, el siguiente milagro ahí es que pasaron por seco. O sea, estaba completamente seco el camino que se fue abriendo con la apertura del mar. Entonces, esas dos cosas son absolutamente de tomarse en cuenta en cuanto al milagro de lo que pasó. Y cómo es que, pues, no sé, si tú te pusieras en sus sandalias de los hebreos cuando iban cruzando, tan solo el mirar las columnas que se hacían de a la derecha y a la izquierda, este, tan solo el mirar cómo estaban allí y que en cualquier momento, no sé, la pequeña incertidumbre de y si regresan a su posición original, ¿qué pasa, no? Bueno, entonces, todo eso estamos hablando que no fue 1 ni 2 kilómetros lo que caminaron para cruzar el mar. Ahorita lo que vamos a ver es lo siguiente. Les voy a compartir algo que tenemos en Google Earth para poder entrar un poquito en contexto de lo que pasó. Así que vamos a ver, vamos a viajar, vamos al Tour Elisha, súbanse al Tour Elisha y vamos a ver este tour. Entonces estamos aquí por fuera, pero nos interesa ir al lugar donde dice, me adelanto tantito, para buscar Pijajiriot, y ahí está. Uy, qué rápido llegamos. Ok, me voy a regresar hacia afuera para que veamos bien dónde es este lugar donde se encontró durante toda esa noche el pueblo hebreo esperando, ¿sale? Pues vámonos para atrás, vámonos más para atrás, vámonos más para atrás, vámonos más para atrás. Ok, otro poquito. Bien, en la zona verde que podemos ver arriba, la zona verde que podemos ver arriba sería la zona de Gosén. De ahí bajó el pueblo de Israel hacia Sucot y de Sucot hacia Eitam. De Eitam, lo que sería en esta región de donde estaba bajando un río, hacia donde inicia este golfo, estaría más abajo Pijajiriot. Entonces, la narrativa que vamos a leer va a ser que el pueblo de Israel, para ir a la tierra de Canaán, lo más fácil es que, o sea, lo más lógico y fácil es que fuera por esta parte del desierto, que pasara por las zonas comerciales por donde venían todos los habitantes de la zona de los cananeos y de los asirios y de los de Mesopotamia. Había una zona comercial o una ruta comercial que pasaba desde lo que hoy conocemos Israel hacia Egipto. Bueno, sería la más corta, pero el Eterno, dice la narrativa, me adelanto un poco, no les permitió ir por esa zona porque justamente se iban a encontrar inmediatamente con los filisteos. Y como ya hemos explicado en otras ocasiones, los filisteos pues eran muy diestros en la guerra y tenían el armamento más sofisticado en su momento histórico. Así que, número uno, no los mando por esa ruta porque dice la escritura, no sea que vean guerra y se me desalienten. En otras palabras, todavía no estaban preparados para una guerra de ese nivel los hijos de Israel. Aparte de que el Eterno ya tenía planeado dos cosas. Uno, terminar de destruir a Faraón y su ejército y terminar con el último dios egipcio, que ahorita vamos a ver cuál es el último dios egipcio. Entonces, en vez de llevarlos por la ruta comercial hacia la tierra de Canaán, bajó todavía más de Sucot a Eitam y de Eitam bajaron a Pijajiriot, que sería en esta parte donde inicia el Golfo. Si nos damos cuenta, ahora vamos a acercarnos, este,
en esta parte, realmente, pues uno diría, ¿por qué no se fueron más arribita y ya cruzaban sin tener que cruzar todo el mar? Bueno, ya explicamos el por qué, tenía el Eterno un plan. Entonces, vamos a buscar de nuevo, esta es la zona que nos interesa, ahí ya lo vimos, ¿sí? Esta zona es la donde se estuvo en esta bahía de Pi Hahiriot, es donde estuvieron los hijos de Israel. Podemos notar la distancia que hay entre una orilla a otra orilla, es realmente se ve chiquita. Si lo vemos desde esta perspectiva, uno diría, ah, pues está chiquito. Pero realmente, ya viéndolo a ras de nivel del mar, fue una distancia considerable. Estamos hablando que en la película o eh, en la escenografía que vimos, en la representación, pues pasaron bien rápido, ¿no? Como que pasaron bien rápido, pero realmente fácil se debieron de haber tardado varias, pero varias horas, ¿sí? Estamos hablando de varios kilómetros que debieron de haber cruzado. Entonces, vamos a ver otra perspectiva que nos va a ayudar un poquito más a poder entender esto. No podemos bajar completamente a esta zona de Pijajiriot como en otros lugares, bajamos a ras de suelo aquí con el Google Earth, porque como es una zona árabe, esta no permiten que Google Earth pueda bajar a fotografiar, así que no se puede descender a esta zona a ras de suelo. Pero en esta zona de acá, aunque también es árabe, solo hay una parte donde se puede bajar. Vamos a ver, vamos a ir acercando para encontrar dónde es. Es en esta parte donde estamos. Por acá. Aquí está. En esta parte es la única parte que podemos bajar al nivel del suelo. Vamos a bajar en esto que, si espero lo puedan ver, mi puntero. Es un naufragio de un barco, ¿sí? Aquí vamos a bajar y desde aquí vamos a ver la perspectiva hacia dónde estaría lo que es Pijajiriot, hacia esta bahía que está acá arribita, ¿ok? Entonces vamos a bajar. Ese es el único lugar donde podemos bajar. No se puede bajar a otro lado, pero por lo menos para que estemos a ras de suelo y podamos apreciar tal vez un poco lo que vieron los hijos de Israel. Bien, aquí está el naufragio que se ve por arriba, ¿sí? Este es un barco muy, muy viejo. Bueno, Pijajiriot está hacia donde está el sol, esta parte. Allá vamos, hacia ese lado, donde no sé si pueden apreciar las montañas, por allá está Pijajiriot, ¿ok? Ya lo que tenemos aquí a la derecha ya es la otra orilla. Esto de acá que tenemos a la derecha, que se ve tierra firme, ya es la otra orilla, donde muy probablemente debieron de haber llegado los hijos de Israel cuando cruzaron. Entonces, vean tan solo eh, si se ve algo lejos, la otra orilla, donde estaría Pijajiriot, y pues tan solo ver el momento en que se abrieron las aguas del mar y pasaron por seco. Aquí podemos ver parte de la playa y pues por más que se retirara el agua, quedaría fangoso, quedaría muy húmedo para pasar. Entonces, esos son los milagros que representa la salida de los hijos de Israel de Egipto en esta situación, ¿sale? Este es el único lugar donde podemos bajar porque, como ya expliqué, son países árabes y no permiten a Google Earth bajar a fotografiar. Bien, ok, ya que tenemos esta perspectiva, entonces ya podemos apreciar del lado derecho la orilla donde llegaron y al fondo donde se ve el sol estaría Pijajiriot cruzando todo ese mar. Bien, ahora vamos pues a empezar, vamos a compartir ahora este, las imágenes que vamos a ver. Permítame un momento en lo que no encontramos. Aquí está.
Está cargando, permítanme un momento. Mientras ya estamos en Shemot capítulo 13 para seguir la lectura. Ok, bien. Lo que vamos a recordar antes de iniciar como tal la lectura es, recordemos que cada una de las plagas que se dieron en Egipto estaban destruyendo completamente la idea, la fama o el supuesto poder que tenían los dioses egipcios. ¿Sí? Así que vamos a hacer un repaso. Aquí tenemos los dioses egipcios que fueron combatidos y destruidos por las 10 plagas. Tenemos entonces que empezamos del lado, ay Dios, del lado, mi derecho, de donde estoy señalando, vamos a mencionar sus nombres por cuestiones de enseñanza, ¿sí? Tenemos a Khnum, que tiene cuernos de cabra, Khnum, dios del río Nilo, ¿sí? Cuando se transformó el río en sangre, lo que mostró o el mensaje que mostraba el Eterno a través de Moshe y ese milagro era decir, tu Dios que supuestamente adoras, Khnum, dios del río Nilo o dios que daba la fertilidad en el río Nilo, no es nadie a comparación de mí, ¿sale? Eso fue la primera plaga. La siguiente plaga, como lo vimos, Kejet, la diosa también de fertilidad, que era asemejada o representada como una rana, también fue destruida. Su fama, su honor, su supuesto poder fue destruido. De ahí nos pasamos al siguiente dios, el dios egipcio Gef, que era la diosa de la tierra, y también la mayoría tenía que ver con la fertilidad. Entonces, esto vino con la plaga de los piojos que salió directamente de la tierra. De ahí nos pasamos al siguiente dios que fue destruido, fue Kepri, la diosa escarabajo, que habla acerca de esas alimañas, moscas y demás, que solamente con la autoridad y el poder del Dios de Israel a través de Moshe vinieron y estuvieron en todas partes en Egipto y solo bajo el mandato de Moshe se retiraron. Después viene el siguiente dios destruido fue Hathor o Pat Hapi, que son dioses protectores del ganado. Y ya vimos acerca de la muerte del ganado. Todo el ganado mayor y menor de los egipcios murieron. Después de ahí vino la siguiente plaga, que es ya destruía la siguiente fama o poder del dios Imhotep, que es dios de la medicina y de las sanidades, con lo de la plaga de las úlceras o de la sarna, ¿sí? De ahí vino el siguiente dios a ser destruido, que fue Nut. Nut, diosa del cielo y de la lluvia, cuando cayó el granizo mezclado con fuego y sangre. De ahí vino la destrucción de Isis, la diosa de la fertilidad, con la plaga de las langostas. De allí vino la destrucción y la fama, supuesto poder, de Ra, el dios del sol, cuando fueron 3 días de oscuridad. ¿Sí? Entonces ahí, pues si su dios era tan poderoso, ¿cómo es que el dios de Israel lo opacó durante 3 días? Bueno, de ahí, el siguiente y último dios en esa sección de las 10 plagas que fueron destruidos fue Anubis, que es el dios de la muerte, que supuestamente solamente Anubis daba la muerte a quien él quería, y obvio, si los egipcios lo tenían contento, no tendría por qué matarlos así. Entonces vimos la muerte de los primogénitos y cómo el Eterno le demuestra, todos tus dioses son nada a comparación del Dios de Israel, ¿sí? Todos tus dioses son nada a comparación del Dios de Israel. Bueno, y a partir de ahí, pues ya viene lo que presenciamos, llegan hacia, pues ya con la inteligencia artificial, ya hay un montón de imágenes muy hermosas que podemos ver acerca de este momento. Ahí podemos ver cómo están representando la tierra seca. Ahí me faltarían ponerle algunas que otras piedras, porque en el fondo del lecho marino pues hay coral y todo eso. Bueno, aquí hay otra representación de lo que ocurrió.
Y aquí tenemos la manera en cómo se fueron de Ramsés a Gosén, de Gosén a Sucot, de Gusón a Etam y de Tan a Pijahiriot, ¿ok? No los llevó el Eterno por el lado de los filisteos porque temía la guerra. Vamos a leer, vamos a entrar en contexto para poderlo viendo. Estamos en el 13:17 y dice, fue así, fue cuando envió el faraón, Beshalach, envió al faraón al pueblo que no los condujo Dios por el camino de la tierra de los Pelishtim, de los filisteos, aunque era cercano y era el más lógico u óptimo. Porque dijo Dios, quizás se arrepienta el pueblo cuando vean guerra. Bueno, imagínate, si ya en la bahía de Pijajiriot ya se nos estaban desertando algunos, imagínate si hubieran visto la guerra con los filisteos. Bueno, el Eterno conoce a su pueblo. Y se vuelvan a Egipto. 18. Hizo rodear, pues, hacer todo, bajar completamente hacia por el mar, y es toda una emboscada, ¿no? Fue toda una emboscada de parte del Eterno, porque justamente Faraón creyó y dijo, ay, estos hebreos ignorantes, no, ni saben geografía, no saben que quedaron entre el desierto y el mar y no tienen escapatoria. Eso fue una de las cosas que motivó a Faraón a perseguirlos. Así que fue un plan perfecto del Eterno para causar la destrucción de Faraón, su ejército, y del último dios egipcio. Verso 18, hizo rodear Dios al pueblo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Este mar es conocido como el Mar Rojo o el Mar de los Juncos, ¿sí? A veces lo encuentras como el Mar Rojo o el Mar de los Juncos. El último nombre, pues es evidente el por qué. Era conocido como el Mar de los Juncos. Crecían mucho a la orilla del mar, crecían muchos juncos. Armados, subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Tomó Moshe los huesos de Joseph con él. Aquí encontramos algo muy interesante, porque aquí tenemos un mensaje profético que se está cumpliendo en su momento, pero que a su vez se va a cumplir en las diferentes generaciones y sobre todo en el día final. Vean estas palabras muy hermosas que nos dan una clave profética del verso 19. Dice, tomó Moshe los huesos de Joseph con él, ¿sí? Recuerden que Moshe, uno, puede representar la ley, la Torá, y Joseph puede representar las 10 tribus, ¿sí? Las 10 tribus. A veces en los profetas se dice como los hijos de José o las 10 tribus del norte o la casa de Israel. Entonces, vean, tomó Moshe los huesos de Joseph con él porque Joseph un juramento hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, recordar, habrá de recordar Dios a ustedes. Dos veces dice recordar, dando que va a ser algo firme que se va a cumplir. Joseph tenía absolutamente la certeza de que los hijos de Israel no iban a quedar ahí en Egipto, sino que iban a salir. Esa era su completa fe. Así que por eso lo repite, recordar, habrán de recordar Dios a ustedes y subirán mis huesos de aquí con ustedes. De aquí ya tenemos una referencia a cuando hablamos de huesos, inmediatamente se nos viene a la mente lo de Ezequiel. Ezequiel y los huesos secos. Conocen la profecía. Bien, entonces vamos armando el mensaje profético que tenemos en el verso 19. A través de Moshe, que es la ley o que representa la ley, va a hacer subir o regresar a casa a Joseph. Porque el Eterno, dos veces recordar, que es firme, no dejará caer su promesa, recordará a los hijos de Israel y los sacará de allí para llevarlos a la tierra que les prometió. Entonces, ¿cómo se llega a la tierra prometida hoy? A través de Moshe, a través del mandato de Moshe, a través de la instrucción de Moshe. ¿A quién lleva Moshe o a quién dirige Moshe hacia la tierra prometida? A los hijos de Israel, a las 10 tribus perdidas, ¿sí? Entonces, ese hermoso mensaje tenemos con este verso 19. Tomó Moshe los huesos de Joseph, ¿y por qué dice huesos? Porque recuerda que los hijos de Israel entre las naciones así se encuentran, justo como lo dice el profeta Ezequiel con la profecía del Valle de los Huesos Secos. ¿Por qué se encuentran secos esos huesos? Porque no tienen vida, porque no tienen carne, porque no tienen espíritu en ellos.
¿Qué es lo que se necesita hacer? Recordamos un poco la profecía de Ezequiel. Le dice el Eterno en un diálogo de un ángel enviado por el Eterno con Ezequiel, con Ezequiel. Le dice, hijos de hombre, ¿quiénes son estos que están aquí? Y ve un valle completamente lleno de huesos. Señor, no lo sé, tú lo sabes. Y entonces el ángel le responde, estos son los hijos de Israel, la casa de Israel. Y entonces el ángel le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza. Y fíjate que le vuelve a repetir, profetiza, hijo de hombre. Le dice 2 veces, profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos para que se levanten. Y entonces, esa expresión de profetiza, hijo de hombres, no sé si alguna vez te preguntaste, ¿cómo profetiza? ¿Qué les dijo? O sea, en esa profecía, ¿qué les dijo? Ah, les profetizo que se van a levantar, ¿o cómo? Ahí se tiene que entender que cada vez que exponemos la palabra del Eterno, cada vez de que explicamos la palabra del Eterno, estamos literalmente profetizando, ¿sí? Estamos hablando las palabras del Eterno. ¿Qué es la profecía? La profecía son palabras cargadas de gran energía espiritual procedente de lo divino, procedente del Altísimo, que esas palabras causan que hayan un efecto sobre los escuchas, sobre los oidores, y que si los oidores son absolutamente receptibles, sinceros y aceptan el mensaje, causa vida en sus personas, ¿sí? En esencia, esa es la profecía. Entonces, cada vez que nosotros, tú, yo, enseñamos a alguien Torah, les enseñamos mandamientos, les enseñamos a comportarse, les enseñamos a temer al Eterno, les enseñamos los mandamientos del Eterno, estamos profetizando. Entonces, eh, cuando el ángel le dice a Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, profetiza, no es que, como ya dije, les diga, les profetizo que se van a levantar, no, sino que les está enseñando la Torah. ¿Qué es lo que da vida al hombre? La Torah. ¿Qué es lo que trae vida al hombre? La Torah. Los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos del Dios Altísimo. Los mishpatim, hukim, mishbot del Eterno. Entonces, cuando dice profetiza, les habla la Torah. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente escena? Los huesos, cada uno se ponen en su lugar y se levantan llamémoslo así, se levantan las calaveras, ¿sí? Pero ya se levantaron, pero les falta todavía. Es todo un proceso. Después le dice el ángel, hijo de hombre, profetiza, profetiza, hijo de hombre, para que venga sobre ellos piel y tendones. Y entonces Ezequiel obedece y vuelve a profetizar, y entonces viene sobre ellos piel y tendones hasta quedar como cuerpos, pero cuerpos inertes. Ya están parados, tienen la osamenta, ya tienen el cuerpo, pero no tienen vida. Entonces viene una tercera vez, ¿sí? Recuerden, 3, redención. Viene una tercera vez, hijo de hombre, profetiza sobre ellos para que venga espíritu de vida sobre ellos. Y entonces profetizó y entró aliento de vida y fue un ejército grande en manera. Ese es el proceso de los hijos de Israel en la diáspora. Están muertos en sus delitos y pecados, sin Dios, sin pacto, sin promesas, en sus maldades, etcétera. Por más que digan estar en la religión tradicional y amar a Dios y reunirse en domingo y etcétera, etcétera, están muertos sin sus delitos y pecados porque no están obedeciendo a la Torah del Eterno. Así que viene alguien, profetiza y comienzan poco a poco a conocer. No es de la noche a la mañana, es un proceso, una transición. Y entonces viene piel y tendón. Después viene otra etapa, se levantan, perdón, se ponen los huesos en su lugar, después viene piel y tendón, y en una tercera etapa ya viene el espíritu de vida. Entonces, teniendo eso en mente, cuando leemos este verso 19, vemos un respaldo de esa profecía y el cumplimiento, y nos está diciendo claramente cómo es que Ezequiel profetizó, qué fue lo que profetizó y qué se necesita para que tú y yo hagamos lo mismo. Cuando veamos a alguien de la casa de Israel, tal vez no lo sepamos exactamente que es de la casa de Israel, nosotros solamente hablamos a los que están enfrente de nosotros y profetizamos. ¿Qué les vamos a profetizar? Verso 19, tomó Moshe. ¿Quién tomó? Moshe. ¿Por qué no dice tomó Aarón? ¿Por qué no dice tomó Yehoshua?
¿Por qué no dice tomó algún hebreo? ¿Por qué dice tomó Moshe? Por el mensaje tan hermoso y claro que nos está dando aquí. ¿Cómo se levantan esos huesos secos que están en Egipto? ¿Dónde están enterrados? En Egipto. Ya recuerda, Egipto que simboliza las naciones. ¿Quién tomó? Moshe. No hay otra manera. Si los hijos de Israel no guardan Torah, no buscan la Torah, no creen en la Torah, no hay manera de sacarlos de Egipto. ¿Vale? Entonces, vean ese hermoso mensaje en ese verso. Tomó Moshe los huesos de Joseph con él, porque Joseph un juramento hizo para los hijos de Israel diciendo, recordar, habrán de recordar Dios a ustedes y subirán mis huesos de aquí con ustedes. 20. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, al extremo del desierto. El honor del Eterno iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarlos para que marcharan de día y de noche. Bien, ahí tenemos, bueno, vamos a pasar a los filisteos. Bien, recordemos que el de los filisteos tenía su principal dios, que era Dagón, que cuando ya estén peleando contra los filisteos, va a ser justamente la deidad que va a ser destruida. Bien, aquí tenemos una similitud de cómo esa deidad pasó por generaciones y esa misma esencia de Dagón vino a estar presente ahora con la religión tradicional, el catolicismo, donde justamente los sacerdotes antiguos de Dagón, como lo vemos en esta sección, en el lado que está arriba de mí, se ponían como una cubierta de pez, ¿sí? Pueden ver cómo tiene la boca abierta arriba. Bueno, pues pasó y ahora ya entiendes o ya sabes por qué los papas usan, o los cardenales, no sé si solamente los papas, usan esta mitra con forma bueno, ya sabes qué forma tiene, la forma de la boca de un pez, ya sabes de dónde salió. Entonces, realmente la Iglesia Católica Apostólica Romana es una mezcla de la mayoría de las deidades y religiones que fueron siendo asimiladas por el Imperio Romano. Algo así como toda una mezcla tutti frutti de todas las idolatrías del mundo conocido. Entonces, imagínate por qué cuando llegamos a Apocalipsis y leemos expresiones como la gran ramera, la que fornicó con todos los reyes de la tierra, entonces ya entiendes un poquito más el por qué hace estas expresiones, englobando a todo el mundo conocido. Bueno, entonces, esto va a ser algo que tiene que ser vencido. Y bueno, en representaciones más actuales, la manera en cómo se representa Dagón, entendiendo que detrás de cada deidad hay una entidad espiritual demoníaca, esto es un Shaidim, muy probablemente algunos lo manejan así o algunos lo representan así, a Dagón, ¿sí? Hemos explicado en otras ocasiones que los videojuegos, las películas de terror, nos han mostrado en la mayoría de los casos fielmente la representación del demonio que está detrás de alguna situación o de alguna entidad, ¿sí? Porque ya los demonios se manifiestan a las personas y esas personas obtienen la inspiración del demonio, uno, para representarlos gráficamente, esto es para dibujarlos, o para obtener algún tipo de poder, ¿sí? Entonces, muy probablemente los entes espirituales que se ven en los videojuegos o en las películas de terror o etcétera, muy probablemente así sean los demonios como tal, ¿sí? Bien, ya en el ámbito de cuando estudiamos lo de cómo echar fuera demonios, la liberación, explicábamos por qué, por algunas vivencias personales que tuvimos. Les explicaba el por qué esto. Bien, ahora, pues, también otro de los dioses que tenían en la tierra de Canaán es Baal. Ya hemos hablado acerca de Baal, que no es otra cosa más que Nimrod y que pasó a las diferentes culturas con diferentes nombres, ¿sí? Bien, entonces algo principal que se dio con Baal o algo en común con la mayoría de los dioses, con sus diferentes nombres, es que ofrecían a sus hijos a Baal en fuego. Bien,
Ya para nuestros tiempos, así es representado Baal. Ok, en otras diferentes culturas, la esposa de Baal, Baalti, es representada en Babilonia, Egipto, Grecia, en Efeso, en China, en la Roma antigua, en la India, etcétera. Como decimos nosotros coloquialmente, es la misma gata, solo que revolcada, es el mismo demonio, solamente que con cambio de cultura. Ok, entonces regresamos a nuestro mapa donde vemos que de Ramsés, donde estaban habitando los hijos de Israel, pasaron a Gosén, de Gosén bajaron en una primera escala a Sucot, abajito de Sucot está Eitam, y de allí partieron ya finalmente hacia Pijahiriot, ¿sí? Ya vimos que no se fueron derecho por las península de Sinaí, porque ahí estaban los filisteos, sino que bajaron a el Golfo de Suez, que hoy es conocido como Golfo de Suez, antiguamente Mar Rojo o el Mar de los Juncos. Y bien, este es el mapa donde podemos encontrar, arriba estaba Itán, fácilmente se pudieron haber ido por Itán, hacia arriba, pero el Eterno, por lo que ya leímos, los trajo y rodeando hacia la bahía de Pijahiriot, ¿sí? Y aquí vemos en otra perspectiva la bahía de Pijahiriot, donde estuvieron aproximadamente más de 6 millones de israelitas, y como podemos ver fácilmente en la entrada donde termina el caminito entre las montañas y donde empieza la bahía, ahí se debió de haber puesto la columna de fuego para impedir que durante la noche, mientras se abría el mar por el viento que sopló toda la noche, los hijos de Israel y los egipcios se juntaran, ¿sí? Muy probablemente ahí se puso esa columna de nube y se entiende el cómo fue que no logró los egipcios traspasar la columna e ir a atacar, porque se ve demasiado estrecho el caminito para poder irse por las montañas o algo así, ¿sale? Bien. Entonces aquí ya lo vemos ya de manera más, una perspectiva mucho mejor. El caminito que siguieron los hijos de Israel hasta llegar a la bahía al fondo y que aquí estaría el ejército de Faraón, mientras que ahí al fondo estaría el ejército, la columna de nube. Entonces, vamos pues, verso 21. Y vamos a mencionar, esa columna de nube que de día era nube y de noche era fuego. Pon mucha atención porque aquí nos está dando también una enseñanza o una micra, un ensayo de lo que vendría en el futuro. A ver, a ver quién lo puede detectar. Dice, verso 21. El honor del Eterno iba delante de ellos. El honor del Eterno iba delante de ellos. Te voy a dar las palabras clave para que, quitando esta traducción del honor, podemos decir la Shejina o la presencia divina, o si lo quieres ver así, lo que conocemos nosotros como el Espíritu de Dios o el Ruach HaKodesh, ¿sí? Iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos en el camino y de noche con una columna de fuego para alumbrarles. Quiere decir que todo el día estaba con ellos, supliendo necesidades dependiendo del momento del día, para alumbrarles, para que marcharan. Se los traduzco o se los interpreto para su vida diaria, ¿sí? Para que marcharan de día y de noche, toda su vida. No retiró la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche de estar de delante del pueblo, ¿sí? Esa columna estuvo con el pueblo de Israel desde que salió del pueblo de Egipto y durante todos los 40 años en el desierto. ¿Qué representan los 40 años en el desierto? La edad presente, ¿sí? Mientras no estemos en Israel como tal, seguimos en la diáspora y seguimos en la edad presente. A ver si ya entendimos qué es lo que el mensaje que tenemos aquí. Les voy a dar más pistas. Esta columna de nube y fuego estuvo siempre con los hijos de Israel durante su vida en el desierto, fuera de Israel, fuera de Canaán, y estaba ayudándoles.
siempre ahí cumpliendo supliendo necesidades. No los dejaba. ¿Qué es lo equivalente al día de hoy? ¿Qué es lo equivalente al día de hoy? Lo equivalente es lo que nos prometió nuestro maestro de justicia cuando dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la llegada de la promesa del Padre. Yo creo que ya la mayoría ya entendió a qué nos estamos refiriendo. Exactamente. Es el Ruach HaKodesh. En ese momento estuvo en forma de columna y nube. En nuestros días está dentro de nosotros, de día y de noche, marchando con nosotros, guiándonos. Recuerden la función de la nube. La nube, con el pueblo de Israel, donde se paraba, el pueblo se paraba. Si se quedaba bastante tiempo ahí parada la nube, indicaba, pongan sus tiendas, aquí nos quedamos. Si la nube se levantaba, levanten sus tiendas, ya nos vamos. Y la nube dirigía el camino del pueblo de Israel en el desierto. Ahí está la escena al día de hoy. Nosotros somos un pueblo de Israel que está en el desierto y que estamos siendo dirigidos por el Ruach HaKodesh. Función del Ruach HaKodesh nos los dijo nuestro maestro de justicia. El Ruach HaKodesh, el Paracleto, el cual enviará el Padre en mi nombre, él os guiará y os enseñará a toda verdad. ¿Sí? Entonces, ahí está la similitud, ahí está la enseñanza, ahí está el ensayo. Estamos viviendo ahorita esos momentos de 40 años en el desierto. ¿Por qué? Qué tremendo, qué profundo. ¿Por qué los hijos de Israel no fueron directo a la tierra de Canaán? Por incrédulos y desobedientes. No se puede, son gigantes, murallas muy grandes. No, yo creo que no. Nos regresamos a Egipto. El Eterno se molestó con esa generación y ahora se me van 40 años y se muere esa generación. ¿Sí? Va a nuestros días lo equivalente. Manda el Eterno a su Goel, Yeshua de Nazaret, y no le creen. No, 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 este no es el Mesías, esto es un hombre más, que suelten a Barrabás y que al madero con este. Ah, no creyeron, no quisieron. No me verás más, dijo Yeshua, hasta que digas en perfecta emuná, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que se pierde el momento profético de poder entrar a la edad mesiánica inmediatamente en esa generación por incrédulos, por no aceptar a su Mashiach y ahora a vagar en el desierto, pues no han sido 40 años, han sido casi 2000 años de vagar en el desierto. Y así estamos. ¿Y qué creen? Que muy probablemente por todo lo que estamos viendo en las cuestiones mundiales y demás, que estemos a punto de cruzar el Jardín con Yehoshua. Estemos a punto de cruzar el Jardín para entrar a la tierra de Canaán. ¿Quién nos va a hacer entrar? O bueno, ¿quién hizo entrar a los hijos de Israel en la tierra de Canaán? Yehoshua ben Nun. ¿Quién nos va a hacer entrar a nosotros a la tierra de Canaán? Bueno, la tierra de Israel ya. Yehoshua ben David. ¿Sí? Y yo creo firmemente que estamos en ese pequeño periodo donde está ya en la batuta Yehoshua y estamos a punto de cruzar el Jardín, el Jordán, para conquistar, ¿sí? Ya no estamos en los 40 años en el desierto, ya pasaron 2000 años, ya estamos a punto. Lo digo por todas las cuestiones proféticas que estamos viendo que se están cumpliendo en el mundo entero. Las condiciones, sobre todo con el pueblo de Israel, el restablecimiento de la tierra de Israel, del Estado de Israel, de la higuera aprender su enseñanza. Cuando la higuera brota y comienza a dar renuevos, ved que está pronto la temporada. Entonces, por eso lo decimos. Así que vean cómo, si tú entiendes bien lo que pasó
analizas, estudias bien lo que pasó con Egipto desde que entró Israel a Egipto y todo el proceso que llevó hasta entrar a la tierra de Canaán, es toda la vida de la humanidad, ¿sí? Bien, entonces, después de haber dicho eso, verso 14, capítulo 14, verso 1. Capítulo 14, verso 1. Habla el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel, para que se vuelvan y acampen frente a Pi Hahiriot, entre Migdol y el mar, frente a, y aquí viene el mencionado como tal. Qué interesante que en la mayoría de los dioses egipcios no son mencionados sus atributos o a lo que les atribuían poder, las ranas, los piojos, la oscuridad, etcétera. Pero este es el único dios que sí es mencionado por nombre, el último dios egipcio que se encontraba en esta región, que es conocido como Baal-Zephón, ¿sí? Baal significa señor o amo, ¿sí? Señor o amo, a veces se traduce como esposo. Señor o amo, Zephón, ¿sí? De la destrucción. Señor o amo de la destrucción. Y aquí entonces, fíjate cómo el Eterno, con toda su sabiduría, escogió perfectamente el lugar para que en ese lugar se diera el último mensaje a las deidades egipcias. Ahora va a tocar a ser destruido Baal Zephón. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tenemos Pijahiriot. Vemos la ruta en morado desde arriba, cómo vinieron los hijos de Israel hasta estar en Pijahiriot. Aquí vemos otra perspectiva de la bahía. Ahí podemos ver lo que decíamos, en ese punto se debió haber puesto la columna de fuego para no permitir que se mezclaran los dos pueblos. Y aquí tenemos la representación actual de Baal Zephón. Como ya lo dijimos, recuerden, detrás de cada deidad supuesta, idolátrica, del mundo, siempre hay un demonio que está promoviendo la devoción y la adoración al demonio, al ídolo. Aquí tenemos el cruce. Y algo interesante que se ve a nivel geológico en las profundidades de esta porción del mar es que en Pijahiriot es el único lugar donde hay suelo no muy profundo. Cuando decimos no muy profundo, como lo pueden ver en la gráfica, realmente antes de Pijahiriot y después de Pijahiriot hay como un abismo, ¿sí? Donde hubiera sido imposible, bueno, no hay imposibles para Dios, pero bueno, hubiera sido muy, muy, muy difícil pasar. Solamente en esta bahía se encuentra, como lo pueden ver, esta parte donde pudieron haber pasado los hijos de Israel abriéndose el mar. Entonces, todo un plan del Eterno. Y pues, vamos a seguir leyendo y dice, frente a Baal-Zephón, mitad del 2. Delante de él acamparán frente al mar. Verso 3. Entonces dirá el faraón respecto a los hijos de Israel. Extraviados ellos están en la tierra. O sea, ay, qué torpes, no saben geografía, ya se fueron a meter en el mar ahí. Los ha cerrado el desierto. 4. Endureceré el corazón de Faraón y perseguirá detrás de ustedes. Entonces me glorificaré sobre el Faraón. Esa expresión de me glorificaré sobre el Faraón nos da a entender que también murió el Faraón. En la escenificación que vimos, pues el Faraón se salvó y pues no era el caso. Aquí, según lo estamos leyendo, quien debió de haber comandado por enfrente el ejército fue Faraón. Y esta expresión de me glorificaré sobre Faraón también implica que aquí terminó con Faraón y su ejército, y todo su ejército. Y sabrá Egipto, cuando se entere lo que pasó con Faraón y su ejército, que yo soy el Eterno. Ahora, esto implica que la fama del Eterno vino a ser grande no solo en Egipto, sino en las naciones por todo lo que ocurrió. Verso final del 4. E hicieron así los hijos de Israel.
se fueron hacia Pijahiriot. 5. Fue referido el rey de Egipto que huyó el pueblo, entonces se volvió el corazón de Faraón y de sus siervos sobre el pueblo y dijeron, ¿cómo hicimos esto de haber enviado a Israel, de estar sirviéndonos? Y ahí viene todo lo que explicábamos dentro de las 3 parashot pasadas. Algo interesante es que la salida de Egipto tardó 3 parashot en darse, ¿sí? Hay eventos que se dan en una sola parashot, en una sola porción de la escritura, pero nos tocó o nos tardó 3 Shabbat el hablar de la salida de Egipto. Y entonces ya aquí viene todo la enseñanza del 3, ¿sí? 3, redención, salida de Egipto, redención. Nos está hablando de un proceso bien planeado, bien establecido, perfecto, para traer liberación y redención al pueblo de Israel. 3, bien. 3 porción de Parashot nos tardó estar hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y cuando sucede, ahora tenemos esta gran enseñanza, que los hijos de Israel estaban ocupados, estaban totalmente fatigados, cansados y ocupados en la servidumbre a Egipto. Mientras más ocupados, distraídos los tenga, dice Faraón, no van a estar pensando en servir a su Dios. Y aquí viene la idea de, ya se fueron los hijos de Israel. ¿Cómo es que los dejamos ir para dejar de servirnos? Ya se fueron, ya van a estar distraídos. ¿Y a dónde van? A servir a su Dios. No podemos dejar hacer eso. Que regresen, vamos por ellos y los hacemos regresar para que nos sigan sirviendo y se olviden de servir a su Dios. No sé si ya entendiste la enseñanza ahí. Cuando tú logras salir del poder del pecado, de la maldad, de las transgresiones de la Torá, de una vida vana, sin sentido, sin rumbo, sin Dios, sin pactos, sin promesas, sin nada, cuando tú logras salir de eso, de vivir como la mayoría de la humanidad vive, como los animalitos, perdón la expresión, pero es lo como es. ¿Cómo viven los animalitos? Los animalitos solamente nacen, crecen, se reproducen y mueren. No tienen ningún propósito como tal. Así mucha gente vive. Solamente vive para nacer, crecer, reproducirse, trabajar, 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 hacer sus bienes y morir. No tiene ninguna misión ni función con el Eterno. No así nosotros los que ya salimos de Egipto y los que estamos saliendo. Porque todavía nos quedan detalles de sacar de Egipto. Pero bueno, no es nuestro tema. Salimos de ahí. ¿Qué crees que va a pasar? Que el faraón, Satanás, no nos va a dejar. Ya se fueron. Está bien, ya se me fueron. Ya, que se vayan. Que se vayan a servir allá a su Dios. No. Satanás va a buscar la manera de hacerte volver a entrar en servidumbre, de hacerte volver a entrar a que estés ocupado en preocupaciones por el trabajo, por deudas, por enfermedades, por problemas, dificultades, etcétera. Y te olvides de lo más importante en esta vida, que es servir al Dios de Israel. Y muchos, no todos, Baruch Hashem, pero muchos sí llegan a ser presa de Faraón, de Satanás. Y de repente les llega más trabajo y ya no pueden conectarse, ya no pueden aprender, ya ni tiempo les da de abrir los audios en la semana, o sea, ya se las hacemos tan accesible y tan fácil que está bien, no te puedes conectar a la hora del estudio, te envío el audio y el PDF para que tengas en la semana el poder y no te atrases. Pero ya hay quien está tan ocupado que ya ni para abrir el audio o el leer el PDF está. Porque está en su trabajo, porque está en sus placeres o porque está supuestamente descansando del trabajo y no tiene tiempo para escuchar. ¿Sí me entienden? Entonces, quien esté en una condición así, ¿qué creen? Ya está cayendo de nuevo en la esclavitud de Egipto. Porque ya no estamos cumpliendo con la misión de servir al Dios Altísimo.
Y cuando estudiamos y nos educamos y aprendemos, aunque no lo crean, estamos sirviendo al Dios Altísimo. Porque, ¿cómo nos servirá más un empleado, un siervo? ¿Cómo nos servirá más? Si lo adiestramos, si lo capacitamos o si nada más viene al trabajo así como venga. Piense. Obvio que todas las empresas saben que necesitamos empleados bien adiestrados para que puedan realizar su función en su lugar de trabajo lo mejor que puedan. No un recién llegado que no tiene capacitación, que no sabe cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Así que cuando nosotros estudiamos, aprendemos, nos capacitamos, nos edificamos, vamos siendo mejores siervos del Dios Altísimo. Y entonces, tengamos cuidado de caer en el error y el engaño, porque va a estar siempre palpable, como lo vamos a ver más adelante. Cuando ven los hijos de Israel que llegan a la bahía y todos dicen, vamos a acampar en la bahía. Hasta aquí, pues, un poco de incertidumbre, ¿no? ¿Y ahora para dónde jalamos? ¿Para dónde vamos? ¿Van a venir barcos por nosotros o cómo? Pero cuando ya se dan cuenta que atrás vienen los carros de Faraón, ahí viene el pánico. Se suelta el pánico y entonces vamos a ver lo que viene más adelante, donde comienzan a echarse para atrás y empiezan a decir, no, estábamos mejor en Egipto, ahí estábamos más tranquilos, allí sí había tumbas para ser enterrados, no, que aquí mira dónde vamos a morir, ¿sí? No va a faltar la persona cerca de ti que te diga, no, 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 ¿para qué? ¿Para qué tanto estás dedicando tiempo a estudiar? ¿Para qué te conectas? ¿Para qué no te vas mejor este sábado a divertirte, a esparcirte, a la comida que te invitaron, a la cena, a la boda, etcétera, etcétera? No va a faltar. Mira que lo único que hay que comer aquí es cerdo, así que mejor éntrale, nadie te ve, etcétera, etcétera. No va a faltar el que te, el que sea piedra de tropiezo. Cuídate de ellos, ¿sí? Cuídate de ellos. Seguimos la lectura, entonces, y tenemos verso 6. Entonces unció su carro a su pueblo, tomó con él. Tomó 600 carros selectos y todo carruaje de Egipto, con oficiales sobre uno de ellos. O sea, llevó lo mejor. Entonces imagínate cómo quedó tan devastado el país de Egipto. Sin agricultura, sin ganadería, sin primogénitos, toda su fama de sus dioses por los suelos, y sin ejército y sin faraón. Después de haber llegado a la edad de gloria y de oro por Joseph, recuerden por qué. Porque Joseph, con la interpretación de los sueños, logró que Faraón de su momento fuera el hombre más rico del mundo. Porque todo el mundo venía a comprarle a Faraón y el oro era para Faraón. Las tierras después pasaron a Faraón. Entonces, como Egipto en su momento con Joseph vino a ser la gloria de ese mundo, de ese momento histórico, de esa edad, y cuando salen los hijos de Israel, se queda absolutamente sin nada. Porque recuerden que también los hebreos pidieron pieles, oro, piedras, etcétera, a sus vecinos egipcios. Así que, ¿cómo quedó Egipto en general? Totalmente devastado. Bien, entonces, toma los carruajes selectos, verso 8. Endureció el Eterno el corazón de Faraón, rey de Egipto, y persiguió tras los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con la mano en alto. 9. Persiguió Egipto tras ellos con todos sus caballos, los carros del faraón, sus jinetes y sus ejércitos, y los alcanzó acampando junto al mar, junto a Pihairiot, delante de, fíjate qué interesante, especifica el lugar y delante de qué deidad, delante de Balsefón, el último dios o deidad que había de ser destruida. Faraón acercó su ejército y alzaron los hijos de Israel sus ojos, y aquí que Egipto se dirigía tras ellos, y tuvieron mucho miedo y clamaron los hijos de Israel al Eterno. Entonces ya imagínate ahí el pánico que veíamos en la escenificación, ¿sí? Viene todo ese pánico, no debió de haber sido nada fácil, realmente lo leemos fácil, los hijos de Israel cruzaron el mar y se abrió y cruzaron en seco,
Se dice bien fácil, lo leemos bien rápido, pero una vez más, es cuestión de entender lo que vivieron. Si nosotros nos pasan cosas en nuestra vida sencillas, pero que para nosotros nos afectan, nos quitan la paz, nos quitan la tranquilidad y ya nos estamos traumando. Nada que ver con lo que vivieron ellos, obvio. Y ya nos estamos traumando. Entonces es cuestión de entender realmente lo que ocurrió en ese momento histórico fue algo sumamente grande. Por eso es que el castigo del Eterno para esa generación por no haber creído a los espías, por haberle creído a los espías malos y no haberle creído a los espías buenos, esto es Caleb, hijo de Jefone y Yehoshua ben Nun, la consecuencia fue grande por todo lo que vieron y vivieron en carne propia. Ver abrirse el mar, ver cómo fueron ahogados todo el ejército de Faraón, no es cualquier cosa. Así que vamos a aprender que en base a la revelación es la demanda de fe. Apréndetelo. En base a la revelación es la demanda de fe. Me adelanto tantito. Más adelante, ya que cruzaron, no hay agua, el pueblo de Israel pide agua y el Eterno le da la instrucción a Moshe, ve y pégale a la roca. Va Moshe y le pega a la roca y sale agua. Muy bien. Pasan casi los 40 años y entonces vuelve a pedir agua el pueblo de Israel. Y entonces el Eterno le dice, ve y háblale a la roca. Y entonces Moshe fue y le pegó a la roca. A ver si ya entendimos lo que pasó. Moshe era uno con un cierto nivel cuando pasó el mar, las plagas, todo eso, y cuando le pegó a la roca. Al final, Moshe ya era otro Moshe, otro nivel de Moshe. Debió de haber vivido ese nivel y haber aprendido que a Dios, al Altísimo, al gran Elahá y el Allá Supremo, o se le obedece al pie de la letra, o mejor, mira, hazte un ladito y que a otro lo haga. Porque si no le obedeces al pie de la letra, y si te mandó que le hablaras y quisiste hacer como en el nivel principio y le pegaste, ¿sabes qué? No pasas a la tierra de Canaán. No vas a pasar a la tierra de Canaán. No, señor, y suplicó, y suplicó, y suplicó, y suplicó, y rogó, y rogó, y rogó, y le dijo, no, ya me enojaste, ni me hables más de esto, no te voy a dejar pasar, por cuanto no glorificaste mi nombre en cuanto a las aguas de la rencilla. ¿Sí? Entonces, en base a la revelación, es la demanda de fe. A los que no se les ha revelado muchas cosas del Eterno, ni han visto ciertas maravillas espirituales extraordinarias, no se les va a demandar como a otros que no. Como a esos que no han visto, no se les va a demandar tanto. A los que han llegado a ver, sentir, palpar, vivir esa grande revelación, sí se les va a demandar. Esto es, a los que no conocieron de las raíces hebreas, se les va a juzgar sin raíces hebreas. A quienes conocieron las raíces hebreas, aunque se hayan retraído, aunque se hayan regresado a Roma, pero las llegaron a conocer, se les va a demandar en base al conocimiento de las raíces hebreas. Cuando más a ti y a mí, por todo lo que estamos aprendiendo. Pero no nos da temor. Al contrario, cuán dichosos y bendecidos somos, porque a otros no se les reveló todo esto. Y créanme que aún Elisha se queda sumamente corto en cualquier revelación que ahorita podríamos estar estudiando. Hay tantas cosas, tanta maravilla en la palabra de Dios que yo no puedo decir, esto es lo máximo, esto es lo full, esto es lo único. No, en el mundo entero hay gente como yo, como tú, que estamos estudiando la escritura y que está descubriendo por voluntad del Eterno estas revelaciones tan hermosas, mensajes proféticos, etcétera. Cuán dichosos. Simplemente hagamos nuestra parte.
y vivamos lo que nos corresponde y no tengamos ningún temor de que el Eterno nos demande más. De ahí viene la expresión al que mucho se le da, mucho se le da mandada. Pero una vez más, no teniendo temor, sino al contrario, siendo privilegiados y diciendo Baruch Hashem, toda la él, que significa gracias a Dios, toda la él por que nos ha dado estas revelaciones. Hasta aquí quedamos en esta mañana. Por la tarde vamos a ver ya el término del cruce del mar de Juncos, del Mar Rojo, y vamos a hablar acerca de lo mismo como cuando vimos eh, eh, el arca de Noé, el monte Ararat, y las evidencias arqueológicas del arca de Noé. ¿Se acuerdan? Lo vimos. También hay evidencias arqueológicas, si lo quieren ver así, de el pase del Mar Rojo de los hijos de Israel y de los carros de Faraón. También hay evidencias. Así que las vamos a ver por la tarde para que veamos cómo el Eterno en su gran bondad y misericordia preservó todas estas cosas para nuestra generación, porque en otras generaciones no pudieron apreciar estas imágenes que vamos a ver en la tarde. Así que, pues, el Eloá de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga en esta tarde, hermanos. Sí, ya tarde. Nos vemos al ratito para continuar con la exposición de esta parashá Beshalach. Quien habló con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.